clásico señalamiento recurrente de los acahuales. Vamos a la significación. ¿Qué son los acahuales? ¿Cómo los distinguimos? Bueno, los acahuales, partimos desde allá. Parte de la problemática empieza con la definición de los acahuales. Existe una definición formal, legal, que es la que nos está metiendo demasiado ruido, porque se habla de una selva que ha sido una selva joven, que ha sido utilizada para agricultura en los sistemas que manejábamos en México. Los problemas que tenemos con esto es que gran parte de nuestras tierras son de acahuales. Y la ley, como está formada por los conceptos como los está manejando, no son lo suficientemente clara para poder hacer un aprovechamiento apropiado de ellos, ¿no? Entonces tenemos cuestiones de carácter administrativo, de carácter legal, de carácter de interpretación, de uso, y ahí es donde el problema llegó hasta los consejos consultivos que somos nosotros como parte del sector civil que participamos con la Semarnat. No nos pagan, sino que trabajamos allá de gusto. Y se nos planteó esa problemática que ha sido planteada en muchos foros. Entonces tomamos la rienda en este momento y empezamos a hacer una serie de actividades que deben de conducir hacia solucionar la problemática de los acahuales en su totalidad. Bueno, si profundizamos, hablamos de selva baja, selva alta, acahuales, los petenes. Sí. ¿Qué diferenciación hay en cada uno de estos aspectos? Pues mira, la diferenciación tiene que ver con las especies que podemos encontrar y con las características propiamente de estas especies, es decir, el tamaño. Por ejemplo, una selva baja está definida como árboles que pueden llegar a medir cuando mucho 15 metros, una selva mediana estás hablando que puede medir entre 20 y 25 metros y una selva alta siempre miden más de 30 metros. Los petenes además tienen la característica siempre de tener agua salada alrededor y un ojo de agua dulce al interior. Y puedes tener selvas, pero también puedes tener mangle, por ejemplo. Y además, las selvas pueden ser selvas que se caracterizan por la pérdida de hojas en época de secas, o pueden ser más húmedas, ¿no? Es decir, que nunca pierden las hojas en una época determinada del año. Las van perdiendo, por supuesto, a lo largo del año, pero en secas se ven frondosos los árboles. Entonces hay una diferenciación en eso. Sin embargo, el término de acahual desde el punto de vista legal no hace una diferenciación en ese sentido, no en relación con las selvas, ¿no? Entonces, cualquier área que fue selva en algún momento y que fue convertida a una actividad agrícola y que después se está recuperando, desde el punto de vista legal, que tenga menos de 15 árboles que tengan un diámetro de 10 centímetros o que tenga menos de 10 metros cuadrados de área basal, es decir, de volumen de madera, está considerado un acahual. Y un problema que nosotros tenemos en Campeche y en general en todo el trópico, no solamente en México, en el trópico, en el mundo, es que vegetación que tiene apenas 5 años de recuperada puede tener mucho más de 10 metros cuadrados de área basal. Y evidentemente no se trata de una selva, ¿no? Entonces, la definición legal, digamos, sí está impidiendo que muchas comunidades puedan hacer un manejo adecuado porque implica que tienen que hacer manejos MIAs, que son finalmente manifestaciones de impacto ambiental, y programas de manejo o planes de manejo. Y eso implica un recurso importante para las comunidades que no tienen, ¿no? Entonces, estas áreas que pueden ser productivas, que para el estado de Campeche pueden ser muy importantes porque estás hablando de reconvertir áreas agrícolas a áreas forestales, que es evidentemente la vocación de nuestro estado, no están pudiendo ser aprovechadas y corren el riesgo de volver a transformarse en áreas agrícolas. Pablo, de acuerdo con esa clasificación, ¿qué preponderancia hay en la entidad? Pues mira, la preponderancia es en la parte de Calakmul. Ahí tenemos los principales problemas, puesto que no hay un manejo adecuado para este tipo de acahuales. Ahorita es lo que venimos nosotros a proponer, un foro donde todos participemos conforme a las autoridades, como es la CONAFOR, Semarnat, para resolver esta problemática de esos pobladores, para que ellos puedan utilizar esos recursos a través de ese manejo adecuado y ellos puedan ganar un sistema de vida de mejor calidad. ¿Cuál es la importancia biológica que tienen estas especies en la entidad? Pues mira, los acahuales, que son vegetación secundaria, es un hábitat para muchas poblaciones de especies, ¿no?
Entonces, esta vegetación secundaria tiene una característica, que las especies vegetales tienen un crecimiento más rápido. Y esto quiere decir que tienen mayor alimentación, es un sustento de alimentación para muchas poblaciones de animales. Entonces, por ejemplo, también los acahuales, su floración es más alta que en una selva madura. Entonces, por ejemplo, para el manejo de apicultura es muy importante, hablando económicamente, para los pobladores de las comunidades. Pueden darle un manejo apícola y van a conservar esa área sin necesidad de deforestarla, y aparte van a tener un ingreso económico. También, por ejemplo, hay, como son muchos frutos en esas áreas, hay animales, por ejemplo, los venados también se caracterizan en esas áreas, entonces es muy importante. También, por ejemplo, importa mucho, antes de que fue acahual, que es vegetación secundaria, fue un cultivo, ¿no? Entonces, implica mucho también cuánto tiempo fue un cultivo. Entonces, eso va a implicar la fertilidad que va a tener esa vegetación. Entonces, cuántas especies van a haber y si va a ser una diversidad alta. En los acahuales, ¿qué tipo de especies son las que vamos a observar? Mira, los acahuales en sí también es una selva, pero es una selva joven. Entonces también interactúan todas la mayoría de las especies que en la selva, pero por lo que te estoy comentando del alto crecimiento y que es más rápido, hay más alimento. Entonces las especies van a incidir más en estas áreas que en las propias selvas más maduras, por ejemplo. Miguel, ¿cuál es la importancia biológica, ya que hablamos de los acahuales? Bueno, la riqueza que tiene, como decía Lucero, es muy amplia, es una diversidad muy grande. Entonces, no solamente es un grupo de especies que están viviendo ya como una gran cantidad, puté, lo que sea, ¿no?, de especies que hay, pero no solo vegetales, sino también animales. Y entonces es toda una comunidad muy diversa. Pero al mismo tiempo, como decía la doctora, es una biodiversidad propia del trópico. Tiene una caracterización específica y debe ser tratada como eso, ¿no?, como esa caracterización que tiene. Entonces, el problema que tenemos nosotros en Campeche, en el sureste, se oye muy feo, pero a final de cuentas, muchas de las leyes y las normas se hacen de acuerdo al centro, al norte o al sur, y el sureste queda marginado, así como mexicanos de tercera, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos, los suelos kársticos que tenemos, la piel melipona, los acahuales, los humedales marinos, o sea, todos se manejan dentro de una normatividad muy diferente a la que debería de ser. Entonces, en este caso de la comunidad de acahuales, que es muy diversa y muy particular, debe ser perfectamente caracterizada, y las instancias de manejo y de conservación deben ser enfocadas tal como es el acahual. Por eso tenemos una riqueza increíble que no estamos aprovechando, está ahí parada, y toda la normatividad que existe está más hacia la selva alta o hacia la agricultura, más que hacia el manejo de acahuales. Entonces es donde queremos participar. ¿Cómo Ligia nos dice que un acahual tiene más o menos en promedio de 15 a 20 árboles? Es lo que nos decía al inicio. Sí, con 10 centímetros de altura. O sea, puedes tener muchos más árboles, pero son chiquitos, son pequeños. Son pequeños. Por eso hablamos del tipo de especies. Son árboles, o sea, ¿tienen la clasificación de árboles en razón del grueso del tronco? Sí, por supuesto, se trata de árboles, y lo que tienes son sobre todo especies que crecen muy rápidamente. Por ejemplo, tienes alam, tienes javín, tienes guayabillos, tienes cocolobas, especies que crecen muy rápido. En el caso de Calakmul en particular, tienes además especies de selvas maduras. ¿Por qué? Porque estos árboles, digamos, que en algún momento fueron tumbados, en nuestra península tienen la peculiaridad de rebrotar. Entonces no se mueren. Entonces tú puedes tener árboles que van a crecer mucho más rápido que si hubieran crecido de una semilla, ¿no?, y se hubieran convertido en plántula. Y puedes entonces tener esta variación de tener árboles de selvas muy jóvenes que crecen muy rápido, te digo, y otros que corresponden a selvas maduras, pero que tienen esta característica también de ser arbolitos pequeños, pero siguen siendo especies de selvas. Y se vuelven muy productivos por esta razón. Su crecimiento es muy rápido. Como decía Lucero, para la parte apícola pueden ser muy importantes. De hecho, una de las características justamente de
del sabor tan particular que tiene la miel de la península y por la cual es tan apreciada, son las especies de las cuales se alimentan las abejas. Si me permiten, hacemos una pausa. Regresamos.